Muy buenas tardes. Mi nombre es Viviana Trejo, soy la vicepresidenta de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En esta oportunidad tenemos el placer de poder compartir un nuevo ciclo de desarrollo de gestión de las personas y en las cuales van a participar el doctor Christian Balfour y el doctor Rodolfo Nae. Vamos a hablar sobre precisamente el cambio, las nuevas formas de trabajo post pandemia que se fueron modificando en estos últimos años. Voy a dar comienzo desde el punto de vista de presentar al primer expositor, que es el magíster Christian Balfour. Él es magíster en economía o magíster en administración con especialización en economía y posee un liderazgo, un posgrado, perdón, de liderazgo en proceso de modernización del Estado de la Universidad Carlos III de España. Asimismo, se recibió de contador y licenciado en administración en la Universidad Católica Argentina. Posee amplia experiencia en el ámbito empresarial y, por supuesto, también en empresas del sector, en organizaciones del tercer sector. Así que, Cristian, te damos la bienvenida. Muchas gracias. No, por favor. Y luego también vamos a presentar a un especialista que se denomina Rodolfo Nae. Rodolfo tiene también una amplia experiencia, es licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, posee un certificado en Recursos Humanos expedido en el exterior en la Universidad de Nueva York y es coach ontológico certificado. Asimismo, desempeña sus actividades profesionales en recursos humanos y en coach también. Asimismo, anteriormente a poseer su propia consultora, se desempeñó en el ámbito empresarial, en empresas bancarias a nivel internacional en Latinoamérica, en el banco ABN AMRO. Además, ha sido coordinador académico de la licenciatura de Recursos Humanos y profesor titular en la Universidad de Belgrano. Posee también muchos artículos escritos, como así también es autor de libros de la especialidad. Así que los invitamos a disfrutar este hermoso encuentro y, por supuesto, los invitamos a compartir con nosotros nuestros encuentros mensuales en la Comisión de Recursos Humanos. Así que sean bienvenidos quienes deseen participar en ella. Están abiertos todos los profesionales que así lo deseen. Bienvenido, Rodolfo, tenés la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por tu presentación. Nuevamente muy contento de participar acá con ustedes, con nuestro colega Cristian y contigo en estas charlas que nos agradan tanto. Y una de las cosas que a mí me impactó cuando empezamos a hablar de esto es el título, Nuevo Trabajo, las tendencias laborales de la pospandemia. Y dije, esto de nuevo trabajo es algo que lo venimos escuchando en todas partes. Cada vez más se habla del futuro, del nuevo trabajo, del trabajo que ya está. Y bueno, es una inquietud que nos embarga a todos los profesionales y a toda la gente en general. Casualmente, a mí me interesa el tema así de cambio, porque esto es un gran cambio. Desde la irrupción de la tecnología, y de Internet fundamentalmente, se han producido una tremenda aceleración en los cambios. O sea, pero después de la pandemia, de esta pandemia que tuvo toda la humanidad, la aceleración que ha existido en el desarrollo y en el uso de las cuestiones tecnológicas ha sido tan grande que se han producido cambios que muchos especialistas los tenían pensados recién para el año 2030. O sea, hubo una aceleración muy grande. Lo que se esperaba para el 30 apareció en el 21-22, rápidamente. El cambio ha sido enorme y muy rápido y ha modificado muchos aspectos de nuestra vida.
Y uno de los aspectos importantes ha sido el laboral, que no solamente nos ha impactado desde lo personal, sino también desde lo familiar, desde lo social, desde lo económico, de distintos ángulos en los cuales está inserto nuestra vida. Ahora, el cambio. El cambio es algo que debe ser comprendido, que debe ser entendido y debe ser asumido. Es así, la vida es así. Había un escritor japonés que se llamaba, pienso, no sé si vive todavía, Ichi, que había comparado al cambio con una soga, con una cuerda de 3 lados, como las sogas que tienen 3 cuerdas. Y él decía, con esta cuerda que se llamaba la cuerda de Tichy, que era una cuerda que nunca podía estar en tensión, estirada. ¿Por qué? Porque los 3 cabos eran de distinta longitud. Y el primer cabo era el cambio tecnológico. O sea, pensando un poco a pasado, el día que nos pusieron una PC arriba del escritorio, cambió el mundo. Ahora, ¿qué pasó? Ese sería un cambio tecnológico. Automáticamente, a partir de ese momento, las empresas, las organizaciones comenzaron a colocar más recursos en lo que era tecnología. O sea, los especialistas en tecnología comenzaron a ganar más dinero, el presupuesto al área tecnológica subió, y eso es lo que denominamos el cambio político, que es la distribución del poder. Y después, el tercer cambio, que era la cuerda más larga, es el cambio cultural. Y el cambio cultural es más largo, es el tiempo que lleva para que todo eso se naturalice. Al principio la gente temía el computador. ¿Qué es esto? No quiero usarlo. Yo prefería la máquina de escribir, bla, 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 bla. Hoy nadie discute eso. Nadie se acuerda de una máquina de escribir. Se naturalizó. O sea, el cambio cultural operó. Hoy en día, con todo esto que pasó en la pandemia y con esta profundización que ha hecho Cristian en este aspecto, pienso yo que estamos empezando, transitando un nuevo cambio cultural. Y estamos en ese cambio donde todavía no se empezó a naturalizar las nuevas formas de trabajo, no empezaron a naturalizarse por distintas razones, o sea, por diferencias generacionales, por diferencias organizaciones, por baches en la formación, etc. Pero es muy importante tener en cuenta que nosotros, los profesionales que nos desempeñamos, muchos en el área organizacional y económica, financiera, administrativa, tenemos que ser, digamos, proactivos en propiciar y facilitar este cambio. Este cambio no es ni malo, ni regular, ni bueno. Las cosas son diferentes y eso es imparable. Y lo único que podemos hacer es encuadrarlo en eso que es evolución en la humanidad, que ha ocurrido, que ocurre y ocurrirá. Un poquito es eso y estoy, bueno, ansioso en escuchar al colega Cristian sobre este aspecto que ha sido muy profundizado por él, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. Viviana, un placer tenerlos como prólogo de esta charla. La presentación se llama la siguiente: Nueva forma de trabajo en el escenario post-pandemia. Vamos a trabajar un poco sobre estas variables que les describo a continuación en los próximos 20-25 minutos. Primero, comentar un poco el contexto de las relaciones laborales del presente, cómo llegamos a este marco de relación actual, y el cambio de paradigma existente entre estos... Sí, el cambio de paradigma, ¿no?, en las relaciones laborales, cómo estamos pasando a una etapa que, si bien no es tan lineal el proceso, pero sí estamos insertos dentro de ella. Y cómo los empleadores están abordando este cambio de paradigma en las relaciones laborales. Después nos vamos a introducir en lo que es el concepto de New Work. New Work, o nueva forma de trabajar, con que tiene esta tendencia tiene ciertas particularidades que la vamos a escribir, y después vamos a hacer un pequeño, resaltar un poquito la idea de lo que son las tendencias del mercado laboral, y a efectos de poder después sumergirnos en las conclusiones. Así que esta es un poco la hoja de ruta de la presentación.
Vamos a lo siguiente, relaciones laborales. Relación vínculo existente entre lo que son empleadores y empleados. ¿Qué estamos viendo? Viendo un cambio de paradigma. De un concepto de era postindustrial a una era digital en cuanto a las relaciones laborales. ¿Qué significa esto? Vamos a un poquito más a los antecedentes. La etapa industrial, ¿no? La revolución industrial, como decía Rodolfo respecto de la tecnología. Vamos al siglo XIX. Tiempo de trabajo semanal de un obrero. En 1850 por semana una persona trabajaba 80 horas. Estamos hablando de personas que después estábamos mujeres, hombres, niños, o sea, no había de alguna manera discriminación de edades, era bastante homogéneo en eso, porque era para todos. Y después ya fue mejorando en 1900, que estamos con 60 horas laborales, y en 1918 con 48, semanales, ¿de acuerdo? Para tener dimensión de cómo eran las relaciones laborales de entonces. Sumado a los problemas de salud, gente que vivía o trabajaba en minas, que trabajaba en textiles, todo con materiales que eran extremadamente tóxicos para la salud, las condiciones laborales paupérrimas, de iluminación, de respiración. Imagínense lo que era trabajar en una industria en ese entonces, pero ¿qué era? Era un concepto de poder trabajar para poder vivir, o sea, era vivir para trabajar, digamos, ¿no? O sea, uno vivía destinando todo su tiempo, que la expectativa de vida era muy baja, destinados principalmente a poder comer, ¿tá? Pero su vida estaba destinada a eso. Después ya viene la época postindustrial, que ese híbrido resulta entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en esos lapsos donde ya la instancia postindustrial empieza a haber marcos donde hay ya más regulaciones, sindicatos más fuertes, donde hay convenios, pero donde hay un esquema de relación laboral pautado bajo ciertas reglas, que eran reglas rígidas, ¿no? O sea, una regla respecto a las horas a trabajar, la vestimenta, las condiciones generales del pago, la homogeneidad respecto del perfil de gente que se buscaba de trabajo, la importancia de las jerarquías, remarcar las jerarquías como un aspecto muy importante, y el estímulo de poder participar en grandes corporaciones, ¿no? Donde uno podía ingresar a la corporación de una posición menos relevante y llegar como carrera de vida a hacer una carrera corporativa, ¿tá? Una simbiosis entre ese aspecto donde el éxito está un poco demarcado respecto de la participación y el ascenso de ser una persona corporativa bajo ese esquema, ¿no? Donde vemos reglas basadas sobre el dinero y el estatus como una forma de retención y una forma de dar dimensión y sentido a la vida. Y también el tema de esto, ¿no? Esta es la forma que podemos plantear postindustrial o old work, ¿no? La forma vieja de trabajo, donde hay reglas rígidas, presencialidad obligatoria, estructura autoritaria y la importancia a nivel remunerativo. Pero este modelo sirve, sí, sigue estando vigente, no en todas las empresas. ¿Por qué? Y con empresas o organizaciones, ¿no? Porque no estoy planteando solamente desde el punto de vista de la relación laboral en empresas, sino estamos hablando del Estado, del tercer sector, de corporaciones, donde el nivel de satisfacción cada vez es menor, ¿tá? Por más que las organizaciones se esfuercen, los empleadores, en mejorarlas, la gente está insatisfecha. Tengo un estudio acá en Europa, el año 2021 el nivel de insatisfacción era del 25%, el 22 un 37%, o sea, son parámetros elevados, donde parecería que el dinero no es condición necesaria, pero no suficiente para la retención del empleado. Realmente. El burnout, que es el síndrome de cuando uno está quemado en el trabajo, ¿no? Agotado por las horas laborales, por la demanda, por la presión. Los niveles son altos. En 2020 un 35%, 2021 un 38% según Gallup. ¿Tá? O sea, estamos a niveles de gente que está, de alguna manera, no solamente insatisfecha, sino que con problemas psicológicos, problemas físicos, mentales, donde está la gente agotada en la forma de trabajo, como se están planteando al día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que percibe la gente, el empleado? Principalmente lo vamos a ver ahora, lo vamos a mencionar más en las nuevas generaciones, ¿no? Una especie de, el concepto es injusticia, una desproporción entre la relación entre carga laboral, la paga y un valor muy importante hoy que es el tiempo libre. ¿Tá? Entonces, esa insatisfacción sumado al concepto de a veces poco dinero y poco reconocimiento, mucho estrés
y altas cargas laborales, principalmente en áreas donde se requiere atención a clientes, ¿tá? Y el poco tiempo libre para compensar ha generado un nivel de insatisfacción muy alta, donde muchas personas, la vida corporativa ya dejó de darle sentido. O sea, el dinero o el estatus corporativo ya hoy no es tan valorado como atroras, ¿no? O sea, es totalmente diferente la percepción de las nuevas generaciones respecto de esa vida corporativa o más estable. Donde hoy en día los criterios para elegir un trabajo, una fuente de una consultora que se llama Bain & Co. En Europa, plantea que los nuevos, cuando un candidato va a buscar un trabajo, el salario no es la principal variable a tener en cuenta, el salario inicial, sino el principal variable, el 85% de estos encuestados son que la conciliación entre vida laboral y vida personal. El 85% plantea la posibilidad de tener horas de trabajo planificables, o sea, tener mayor control sobre la forma de cómo trabajo. Y el 79% busca el esquema de flexibilización de la jornada laboral, o sea, tener modelos más, por un lado, mayor control, y por otro lado, más flexibilidad. Recién el 73% plantea el tema del salario inicial, o sea, hay casi una diferencia de un 12% entre lo que es conciliación de la vida laboral y personal respecto del salario, ¿tá? Entonces ahí estamos viendo ya un indicador importante respecto de cómo se define. Y a la vez otra variable no menor, que también es evaluada por Gallup, es la identificación emocional con la empresa empleadora. Eso de tener la camiseta que era muy propio de la era postindustrial. Hoy en día es difícil alcanzar ese nivel de identificación. Según Gallup, en el 2020 el 17% en Europa estaba identificado con el empleado, con el empleador, con la marca emocionalmente de la empresa que lo empleaba, y el 83% no se encuentra identificada. Así que esa idea de la era postindustrial está siendo craqueada, principalmente por tres variables que ahora vamos a ver, ¿no? O sea, hay algunas variables que están forzando el cambio, ¿tá? Estábamos ahí viendo en la nueva transparencia un cambio de paradigma de la forma de las relaciones laborales en la etapa postindustrial, de lo que son las relaciones laborales en una nueva forma, que es lo que podemos plantear de era digital. ¿Cómo se vislumbra esto? Y ahora vamos a ver un poco cuáles son los drivers. Bueno, lo que vimos un poquito de lo que está demandando la gente. Jornadas más flexibles. Trabajo híbrido, remoto. Remoto es cuando uno puede trabajar directamente desde otro ámbito. El home office es trabajar desde la casa. Y el trabajo híbrido es cuando uno puede ir presencialmente y también tomar trabajo remoto, ¿tá? Las jerarquías, la forma de jerarquías, hoy no es tan profundo la toma de decisión a la hora de las decisiones en forma tan vertical, sino que las formas de colaboración son mucho más horizontales, mucho más diversas. Eso implica flexibilización del contrato laboral. O sea, piensen ustedes que estas eras postindustriales y era digital, es una relación laboral en la cual hay un acuerdo, ¿no? Un acuerdo entre privados o entre privados y públicos, pero hay un acuerdo en el cual tiene que haber un marco normativo que lo preestablezca, que dé ciertas posibilidades para poder trabajar en esta era nueva digital, ¿no? Entonces, bueno, el marco de la flexibilización del contrato, el trabajo a distancia, oportunidad y la forma de coordinar, la remuneración como no la única variable de retención, ¿no? La diversidad, la búsqueda de inclusión, la sostenibilidad de la relación laboral. Esto está generando que hay un nuevo paradigma, el paradigma de la era digital en las relaciones laborales. ¿Y qué es lo que profundizó este paso de la era industrial a la era digital? Y hay tres variables más fuertes identificadas. La primera, que es lo que mencionó Rodolfo con mucha claridad, que es la nueva tecnología. Las nuevas tecnologías penetran por ahí de una manera que no es mucho más fuerte de lo que nosotros podemos interpretar y decodificar, ¿no? O sea, ingresa de una manera tal que no lo podemos entender. Las nuevas generaciones, ahora vamos a hacer un poco de referencia, y también no fue menor la influencia de la pandemia del COVID-19, cómo impactó principalmente en el hemisferio occidental, pero fue a nivel mundial, cómo trastocó la vida de todos, ¿no? La vida laboral, la vida personal de todos los seres de
de Occidente y de Oriente, digamos de todo el mundo. Así que bueno, vamos al concepto de nueva tecnología. Bueno, ¿qué es la nueva tecnología? ¿Cómo modifica las nuevas tecnologías la naturaleza del trabajo? ¿Qué vimos? Con la digitalización, la automatización, la inteligencia artificial, genera nuevas oportunidades laborales y cambian la forma en que las empresas operan, las personas aprenden y adquieren habilidades. Les doy un pequeño ejemplo, que le vi la semana pasada, que también me quedé medio flasheado, con el tema de cómo el puente de Kerch, estamos hablando de la guerra en Ucrania. El puente de Kerch es el puente que une la península de Crimea con Rusia, ¿tá? Es uno de los logros de Putin, del gobierno de Putin, que en el 2019, si no me recuerdo, lo inauguró, y que fue la semana pasada, el domingo pasado, no este, sino el anterior, disculpen por las distancias, pero son alrededor de 10 días atrás o menos, atacado por drones marinos, o sea, unos drones marinos que atacaron, eran drones que iban con carga dirigidos, o sea, una cosa que difícil de dimensionar, como así el uso de los drones, ¿no? Cómo está modificando el uso de la guerra, porque hasta ahora la guerra en Crimea, la guerra en Ucrania, el sur de Ucrania, el sudeste de Ucrania, principalmente está atascada sobre la base de trincheras, y es una guerra casi convencional del siglo, parecería una guerra del siglo XX al principio, como si fuera la primera guerra, trincheras, va de un lado para el otro, con el tema de los tanques, armamento, pero hay algo que es totalmente diferente, que son el uso de drones. Y los drones está cambiando, la tecnología está cambiando la forma de cómo se hace la guerra. Y esto lo planteó, el otro día lo vi la semana pasada, en CNN, a Eric Schmidt, que fue el presidente de Google, y que ahora se dedica a asesorar sobre nuevas tendencias y nuevas estrategias con la tecnología. Él está asesorando al Pentágono y preside una fundación de tecnología y seguridad nacional. Y él comenta que se está construyendo una nueva teoría de guerra sobre la base de los drones, ¿tá? O sea, donde los drones tienen una capacidad de poder afectar, son menos costosos que mover toda una tropa, tienen menos impacto desde el punto de vista de las personas, de las casualties, o sea, de las personas que pueden caer heridas o fallecidas, y a la vez mitiga un poco los daños colaterales, porque tiene mayor identificación. Pero ¿qué pasa? Todavía no está la tecnología planteada, y actualmente hay como 60 compañías que en menos de un año están desarrollando software, son como startups de la industria de la guerra, o sea, se dedican a guerrear y que están en línea con el Pentágono y con todo el sistema de seguridad, donde todavía no está adaptado al 100%, pero está la tecnología vigente, solamente que hay que adaptarla a esa forma. Entonces, fíjense ustedes, lo tomo a modo de ejemplo el tema de cómo la tecnología en la guerra, o sea, y cómo a partir afecta y se generan negocios y oportunidades sobre una atrocidad como es la guerra, pero teniendo en cuenta de cómo cambia la forma de las relaciones laborales. Otro concepto nomás son las nuevas generaciones, ¿no? Como las nuevas generaciones, tuvimos los baby boomers, del 45 al 60, donde fueron los que armaron y construyeron la era postindustrial, la generación X entre el 61 y el 80, que también trabajó muy duro junto con otra generación y armó lo que tenemos actualmente. Y después, bueno, está la generación Y, que es la de 1981 a 1995, que también está cambiando, pero hay una generación nueva, la generación digital, ¿no? Que es la generación Z, del 95 al 20, y una generación nueva que se llama, algunos le plantean la generación C, que son los nacidos a partir de 2020, donde también totalmente digitales, totalmente internautas, una forma de aprender totalmente diferente a lo que hemos visto, y estas personas ya no van a requerir la forma de trabajo como nosotros la entendemos. De hecho, hoy están pidiendo a las personas de estas generaciones más recientes, más nuevas, propósitos de su trabajo, flexibilidad, acceso a formas de trabajo totalmente diferentes. Y si no se lo da, va a ir a otro empleador que se los dé, o directamente cambian su matriz en cuanto a cómo trabajar, ¿tá? Y eso lo vamos a ver ahora desarrollar un poquito más. Así que nuevas tecnologías, como un esquema realmente que traza y que es el acelerador del cambio, las nuevas generaciones que se van adaptando, pero que van exigiendo y van subiendo la vara respecto de lo que quieren en una relación laboral. Y no olvidemos la pandemia, ¿no? La pandemia, ¿cuál fue la particularidad? De un día para el otro, sin quererlo y ni beberlo,
nos obligó a trabajar en forma remota, a todos, ¿no? O sea, hay gente que tenía las capacidades o la tecnología disponible, pero para el general la mayoría hacer una reunión por una videollamada era algo como muy alejado de la realidad, ¿no? Y en un lapso de menos de 2 meses nadie sabía que era un Zoom, y ahora digo Zoom y todos sabemos que es Zoom, ¿no? Todos tenemos posicionada esa marca, pero fue un proceso que generó un cambio transversal y que impactó y generó muchas complicaciones, porque no fue un proceso gradual, fue un proceso muy pronunciado, que afectó a todos los sectores, a las personas, y que su impacto fue relevante. Pero bueno, ahí pudimos ver que de un día para el otro la gente tuvo que readaptarse a una forma digital, y eso cambió, por ejemplo, en la forma de educación, ¿no? Las universidades, ya hay un cambio que es muy difícil de revertir y que cambió totalmente el modelo de negocio pre y post pandemia. Digo las universidades como a modo de ejemplo, ¿no? Pero está viendo que yo soy graduado de la UCA, en la Universidad Católica Argentina, bueno, hay un gerente de transformación, ¿no? Que está trabajando con la universidad, tratando de generar esto, de escuchar, de generar, identificar los diferentes stakeholders que necesitan y cómo adaptarlo, porque bueno, es parte de estas nuevas tendencias, ¿tá? Así que las organizaciones están sujetas a este concepto, ¿no? De cambio o extinción. Es parte, como planteó Rodolfo, la evolución, donde hay ámbitos que están seguros, pero la tecnología impacta y nos trasciende, y realmente todas las organizaciones de todo tipo tienen que estar trabajando en cómo visualizan los drivers del futuro. O sea, cómo podemos traer ese futuro al presente, porque si no se van a quedar sin empleados. Empleados, a modo de decir empleados, como puede ser contratados, porque hoy la plantilla de cómo contratar es totalmente flexible, ¿tá? De hecho, esto va a exigir, y de hecho se estaba trabajando en varios países, en cómo legislar las nuevas relaciones laborales, que no pueden, nosotros al día de hoy estamos trabajando a nivel casi mundial, diría, ¿no? Sobre el esquema del old work, ¿no? De la forma vieja de trabajo. Y la forma de las contrataciones es totalmente diferente. Así que hay que buscar un cambio para no extinguirse, ¿no? Para poder retener el personal, para ser competente y competible, ¿no? O sea, poder competir con el resto. Así que vamos a trabajar un poquito en la nueva idea que sería un New Work, que es como algo contrario al Old Work. ¿Qué es el New Work? Acá lo plantea un abordaje sobre las relaciones laborales. ¿Para qué? Para incrementar los niveles de satisfacción. Fundamental que los niveles de satisfacción del empleado, cosa que por ahí antes era algo ad hoc o algo que era importante pero no tan relevante, o sea, algo que consideraba, bueno, aumentamos o tal cuestión, o le damos tal particularidad, hoy sí o sí es un eje, es un driver, no es menor. Los niveles de evaluar y medir los niveles de satisfacción, a efecto de crear labores que estimulen y que retengan el capital humano de manera sostenible. Sostenible, o sea, que perduren en el tiempo, ¿no? Pero de manera equilibrada, o sea, continuamente de repensar cómo puedo formar, entrenar a esa gente, y si no se entrena es probable que no pueda seguir, pero todo el concepto de reskilling o upskilling que después por ahí podemos mencionar. La idea de generar entornos laborales estimulantes y retener capital humano exige esto, ¿no? Tener mayores niveles de productividad, que la gente se focalice específicamente a su trabajo, pero que a efecto de que el entorno laboral sea propicio para ello, porque si no le generamos un entorno laboral que acorde a que aumente la productividad, es muy probable que esa persona lo haga de otra manera o en otro lado. Y también este nivel de productividad y estos entornos laborales estimulantes apuntan a estar más cerca del mercado, a conocer mucho más al cliente, ¿tá? Y esta idea es constituir una cultura organizacional que facilite ser más innovador respecto a las necesidades del mercado de la gente, mayores niveles de compromiso, colaboración y bienestar general. O sea, es como la herramienta a trabajar en esta nueva relación laboral. ¿Cómo puedo retener y generar mayores niveles de satisfacción a través de o sea, aumentar el nivel de retención a partir de mayores niveles de satisfacción, ¿tá? O sea, es escuchar a nuestros empleados / contratados para poder ver cómo podemos incrementar los niveles de productividad. No es solamente venir y estar, ya no está más el concepto de te pago por estar, ¿tá? Así que este es el nuevo desafío a trabajar. ¿Qué vamos a ver acá? Ciertas particularidades o 4 ejes
que se focalizan en el New Work. Trabajo remoto, trabajo autónomo, el espacio de espacios de coworking y los horarios flexibles. Vamos al primero, trabajo remoto. Bueno, trabajo remoto barra híbrido, ¿no? Lo dijimos, remotos a distancia, híbrido con una combinación, home office es ir a la casa y trabajar desde casa, pero este esquema es aceptado por la mayoría de la gente. O sea, la mayoría está muy interesada en poder trabajar, más las nuevas generaciones, en un formato que no sea absolutamente presencial. Cosa que ahora vamos a ver que en algunas áreas de servicio no es tan sencillo, ¿tá? Por eso, las empresas que están trabajando en que tienen servicios, principalmente de atención, retail, o cuestiones vinculadas a atención al público, ahí exige mayor todavía entendimiento del nivel de satisfacción de la gente para poder generar entornos más flexibles y poder retener a esa persona, porque conseguir una nueva es muy difícil. Entonces, el trabajo remoto permite a los trabajadores realizar labores de cualquier parte del mundo y nos da mayor libertad y flexibilidad. Les doy un reporte, una información de un reporte de McKinsey de la semana pasada que leí, que se llama Espacios Vacíos y Espacios Híbridos. Las asistencias a las oficinas se estabilizó en un 30% por debajo de la etapa pre-pandemia. El trabajo híbrido está para quedarse y es una tendencia. El trabajo remoto, trabajo híbrido, ya es un hecho. O sea, hay un 30% que no volvió de la época pre-pandemia a la oficina. Esta merma impactó también en los hábitos de consumo. Por ejemplo, en Nueva York se perdió un 5% de la población urbana entre 2020 y 2022. San Francisco, un 6%. La tasa de disponibilidad de alquiler de oficinas también aumentó. Los comercios cercanos a las oficinas cayeron en el consumo entre un 10 y un 20% a números pre-pandemia. Y eso implica también una readaptación de los cambios, no solamente por parte de los comercios, sino de las ciudades. Los edificios, ¿cómo se hace un edificio hoy? Hoy un edificio es casi multiuso, no puede estar casi en ámbito corporativo. Una combinación entre retail, espacios de coworking, el tema de ámbitos de oficina, como puede ser también el tema de residencial. Así que hoy, lo mismo los barrios y las ciudades, ¿no? Que hay una tendencia importante a la eliminación de los vehículos, todo transporte público. Hay cambios muy fuertes que no, por ahí los vemos en forma marginal o tangencial, pero sí que están trascendiendo a partir de estas formas también de trabajo. Así que el trabajo remoto es un hecho que es importante tener en cuenta. Donde también la gente está menos predispuesta a vivir en las ciudades. ¿Tá? O sea, después de pandemia, en casi todos lados, es como que el valor de las propiedades en muchos lados, en muchas ciudades se cayó y aumentó en las formas lugares más residenciales. Y la gente está más dispuesta, y la gente más joven, a la posibilidad de no tener que trabajar en una ciudad. Así que hay un cambio en dónde vivir. Una oficina de la Oficina Federal de Estadística de Alemania, una encuesta realizada que dice que en el 2019 la gente trabajaba un 13% de la casa y en el 2021 ya era un 25%. Y que el 56% de las personas desearían poder trabajar en forma más remota. O sea que hay una intención, un interés de que los modelos de trabajo nuevos sí por sí contemplen la posibilidad de un esquema híbrido en aquellas posiciones que se pueden, y en aquellas que no se pueden, mayor nivel de flexibilidad. Vamos al trabajo autónomo. ¿Qué es el trabajo autónomo? Los trabajos vinculados más que nada a la lealtad del proyecto, no tanto a la lealtad a la tarea rutinaria, sino a tareas específicas y orientados a poder cumplir con ciertos logros, en vez de ser un trabajador full time. ¿Se entiende? O sea, es un trabajador que se alinea a objetivos y se organiza por proyectos. Bueno, doy un caso acá de una pareja alemana que lo que hizo fue trabajar en corporaciones alemanas y no se adaptaron, ninguno de los dos. Los dos se alejaron, se llaman los Narvels, que se pueden seguir desde internet, y ellos lo que hacen es, se compraron un auto, una especie de Land Rover, y recorren toda Europa y trabajan para un freelancer, trabajan para una consultora, que también eran de corporaciones, y trabajan en forma tercerizada. Y ellos están recorriendo, por ejemplo, Sicilia, muestran de internet, y están con el Land Rover, van a visitar el Vesubio,
no, le subió hasta, no, el Stromboli era, no recuerdo, bueno, el Etna, perdón, el Etna en Sicilia, y estaban, primero trabajan el empleador, le manda un proyecto, les escribe un mail, ellos los ven, van a un bar, que a veces tienen problemas con el tema del internet móvil, y que tienen que ir a un lugar determinado, trabajan, mandan el proyecto y después visitan el Etna el mismo día. ¿Tá? Una modalidad de trabajo totalmente diferente. Entonces ellos que están haciendo, recorriendo toda Europa, es una pareja joven de 20 y pico de años, y un poco muestran dentro del video que pude ver, que la Deutsche Welle lo publicaba, donde mostraba, donde el padre, le preguntan al padre de la chica esta, de la relación, dice, ¿usted qué piensa respecto de esto? Dice, yo la verdad que destiné mucho tiempo en la corporación, en la empresa, la verdad que la envidio, me parece muy, muy bien lo que está haciendo esta pareja. Obviamente esta pareja no tiene hijos, pero bueno, es una pareja itinerante que trabaja en forma autónoma y por proyectos. Después por ahí se estabiliza, no digo lo contrario, pero sí, esto por ahí era impensable. Hoy con la tecnología se puede hacer, de poder vivir y equilibrar estos esquemas de trabajo. ¿No? El trabajo autónomo también tiene que estar, bueno, alineado también a los espacios de coworking, ¿no? O sea, el espacio de coworking, ¿qué significa? Significa que son trabajadores por independientes y pequeños donde empiezan a trabajar en ámbitos más colaborativos, en entornos de espacios más prácticos, ¿no? Entonces ahí vemos que corporaciones, Siemens, hay corporaciones de IBM o particulares donde no tienen puestos fijos, o sea, hoy van a esas corporaciones y son todos puestos móviles, se juntan por proyectos, a nivel de empresa, hoy las empresas se van de las zonas céntricas, van más a las periferias, se distribuyen de manera más descentralizada para generar espacios de coworking, que pueden ser propios o tercerizados, pero el espacio de coworking también es algo que ha quedado como algo ya totalmente claro de la forma de la nueva tendencia, de no trabajar y moverse en la medida que tenga la posibilidad de hacerse, ¿no? Vamos a la flexibilidad, que es el cuarto punto, que no solamente es el horario de flexibilidad, sino hay otras particularidades que vamos a mencionar. Le doy un ejemplo de una panadería tradicional, que esto está en Múnich, en Alemania. La panadería se llama la panadería Leonhardt, y la persona que hizo, tenía un gran problema, hizo un cambio radical de una panadería tradicional a una panadería sommelier, y el gran problema que tenía era la escasez de personal, o sea, debido al horario, porque una panadería exige estar muy temprano, y la persona que es el panadero principal casi que es una vida sacrificada, acostarse 7, 8 de la noche, todas las noches, y todos los días. Entonces, ¿qué tuvo? Que hacer un esquema donde trabajar sobre el tema de cómo organizar una estructura flexible de horarios. Y es parte de una decisión de la dirección, organizar cómo se va a planificar la estructura del panadero, de los panaderos dentro de esta estructura. O sea, no solamente la panadería cierra los lunes, los martes por la tarde, pero ¿qué tiene que hacer? Armar las semanas flexibles, educación de horarios y la negociación, porque no es todo lo que el otro empleado quiere, sino es cumplir con los requisitos y tratando de ir cediendo y negociando. La satisfacción no es total, pero ha permitido ganar en flexibilidad y en retención de personal. Por ejemplo, dice el jefe, yo lo vi esto, el jefe panadero planteó que es como un renacer en su vida, porque no tiene que acostarse todos los días a las 7 de la tarde. Eso implica horarios flexibles, el manejo de las redes sociales, ya un esquema de negocio totalmente diferente al retail tradicional. Entonces ahí vemos la flexibilidad. Otra cuestión, a ver, otro ejemplo, una empresa llamada Trumpf, que es uno de los mayores fabricantes de maquinarias del mundo. Una empresa alemana, también, tiene implementando este concepto de New Work, pero hace mucho tiempo. Tiene 15.000 empleados. ¿Qué facilidades, particularidades tiene? Bueno, están continuamente generándole facilidades al empleado para que no tenga que estar preocupándose en otras cosas en el horario laboral. Y aparte un marco de flexibilidad enorme. Por ejemplo, les cuento, la gente antes de comenzar el turno puede dejar la ropa en la lavandería de la fábrica para después ir a retirar las camisas para el día anterior. Propias o de la familia también. Al margen de tener gimnasio, los empleados pueden llevarse de la cantina la comida y pagan, obviamente, un monto determinado, es más simbólico, pero lo paga, para llevarse la comida a la casa y que la familia coma a la noche.
El esquema totalmente flexible de las horas. Una vez al año se puede readecuar las horas, un mínimo de 15 con un máximo de 40. Quien necesite más dinero también puede trabajar más tiempo y puede destinar más horas si se le pagan por eso. Y quien tiene que tener ciertas particularidades de tiempo puede trabajar menos horas dentro de ese marco. O sea, ahí se busca la flexibilidad como un marco de conciliar las necesidades laborales y personales. Por ejemplo, hay gente que por ahí tiene problemas con la familia, o sea, problemas de salud. Bueno, la empresa puede ya sea financiar o asistirlos con problemas vinculados a lo que hace a los créditos, al tema de asistencia social, con la familia, buscarles médicos, necesidad de cuidados más deliberados. O sea, entonces ahí ya cambia totalmente la forma de visualizar la empresa como un entorno para que la gente pueda destinar sus horas más productivas al trabajo y que el resto, la organización la pueda ayudar en eso, ¿no? Así que estos son los marcos que estamos resaltando en cuanto a cómo trabajar, ¿no? En cómo abordar hoteles. También otro ejemplo que podemos dar, que es el tema de cómo algunos hoteles están también redimensionando la hora para buscar esquemas más flexibles, donde la gente puede trabajar por ahí un día menos, pero tiene que compensar con horas y buscando un esquema donde compita con el resto de las áreas de servicio. Y la gente está contenta de trabajar un día menos. Obviamente que tiene que tirar una hora más por día o un poco más. Y aumenta los costos para la empresa, porque la planificación de los horarios, destinar más gente para poder cubrir, formar y capacitar, requiere más dinero. Pero es la forma que las nuevas relaciones laborales se están dando. O sea, y eso también incrementa la productividad, ¿tá? Por más que tengan mayores costos que implican mayor inversión. Vamos a las tendencias. Bueno, tenemos 4 tendencias que podemos visualizar. Uno, el lifelong learning, liderazgo femenino, la diversidad y el workation. ¿Qué es el lifelong learning? Bueno, las habilidades que hoy se requieren para poder adaptarse a las demandas cambiantes del mercado, ¿no? O sea, del mercado, al margen de la curiosidad o las iniciativas que tenga una persona, o antes, bajo el esquema postindustrial, la gente por ahí tenía una carrera universitaria, quizás alguno un posgrado, y yo ya estudié todo, decía, ¿no? Después de esas carreras, y no, salvo que sea un esquema más vocacional, solamente lo que eran los médicos o a una profesión, pero el nivel de especialización, de actualización era bastante reducida. Hoy no es así. Hoy las organizaciones que piden habilidades digitales, ¿no? Habilidades para comunicarse, habilidades de creatividad, de capacidad de resolución de problemas, pensamiento crítico, adaptabilidad a los cambios. O sea, Thomas Friedman plantea, que es un ideólogo en cuanto a este concepto, de que el coeficiente intelectual es importante, pero la curiosidad y la actitud le ganan al coeficiente intelectual. Para él, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es otra persona con otra capacidad de adaptación, otros requerimientos, porque el entorno cambió, continuamente está cambiando, a una velocidad, a un ritmo, a una complejidad que no la entendemos, no entiende nadie. Y sobre ese esquema tenemos que ir liderando y manejando. ¿Qué otra particularidad podemos ver? Al margen de este concepto de long life learner, ¿no? Del ser aprendiz en el tiempo. La idea de lo que es el liderazgo femenino. ¿Qué es el liderazgo femenino? Creo que es una forma de hecho, antes las mujeres no participaban de manera tan preponderante como es hoy, y cada vez la tendencia es mayor, porque hoy se requiere, antes era más sobre el esquema más autoritario, más competitivo del hombre, tomo el hombre, ¿no?, como referencia, pero en principio era un modelo más desde jerarquía. Le doy un caso puntual. Año 2008, que hubo una crisis a nivel mundial de las 2009, ¿no? Fue la crisis de las subprime, exactamente. Y de las hipotecas basura. Exactamente, todos los casos de esos herramientas financieras, instrumentos, esos securities. En un banco francés, el Crédit Agricole, un banco con alta capitalización en cuanto a... Es el tercer banco de mayor capitalización en Francia, con mucha inversión en lo que es África.
planteó el hecho de que no vieron le impactó muy fuerte esa crisis. Hicieron un análisis de por qué le había afectado tan fuertemente la crisis. Y cuando vieron y analizaron su estructura directiva y gerencial, vieron que los que tomaban decisiones que eran todos hombres, todos franceses los directivos de todas las empresas, de una edad promedio entre 55, 60 hasta 35, todos egresados de la misma escuela de negocios. Obviamente que las decisiones se tomaban rápido, pero nadie pensaba más allá de lo que podían observar, que estaba asociado totalmente a un criterio de una visión parcializada, extremadamente parcializada, según una visión de un pasado que se repetía, pero el pasado es diferente a lo que es el futuro. Entonces, ¿hoy qué se requiere? A partir de esa instancia, y eso pasó en muchas empresas, Total también, un caso puntual, que los directivos antes eran franceses, bueno, a partir de ese momento empezaron a haber directivos locales. Mujeres, diversidad en cuanto al género, diversidad de edades, no solamente gente con un perfil determinado, de escuela de negocio obviamente de diferentes lugares. Así que hoy la diversidad, vinculado también al liderazgo femenino, que es un liderazgo más en línea consensual, no a imponer. El hombre es más de imponer, de competencia, viene sobre la base de la jerarquía, hoy es más consenso. Lo estamos viendo en cómo retener a una persona, no lo puedes obligar por la fuerza, se te va, o sea, no le interesa. La jerarquía le interesa la carrera de por vida en la empresa. En las corporaciones ya no dejó de ser un must, ¿no? Identificar ese estatus con lo que están requiriendo esas personas, ¿no? Estoy hablando de estatus como era, yo recuerdo, la oficina, la cochera, el lugar de la cochera, el auto, el celular, cosas que eran la corbata, ¿no? Digo, porque hay cuestiones de estatus que eran muy fuertes, la ubicación de la oficina, me acuerdo perfecto que era muy fuerte. Y después está el tema del workation. ¿Qué es el workation? Bueno, lo mencioné anteriormente con la anécdota de esta pareja que trabaja mientras está de vacaciones, y en pandemia se dio mucho los casos de gente que fue a playas o a lugares a vivir, donde dice, bueno, en vez de vivir en una ciudad, vivo o en un lugar vacacional, o en un lugar al aire libre, o me voy mudando de un lado para el otro en la medida que puedo, pero que tiene la posibilidad de trabajar a distancia en forma remota y no lo hace desde su casa, sino lo hace desde aprovechando y viajando mientras va trabajando. Y eso es lo que va hacia un esquema de ¿qué? De blending. O sea, dejó de ser, ahora vemos que, a modo de conclusión, ¿no? Que ya no estamos hablando de un equilibrio entre vida privada y vida corporativa, sino una mezcla, un blending entre lo que puede llegar a ser la vida personal y el trabajo, donde no está tan claro y tan delimitado los límites, no tan delimitado las fronteras entre ambas. ¿Qué era el equilibrio entre el balance entre carrera y la vida personal y la vida personal y la vida corporativa? Bueno, que estaban como que eran dos áreas separadas, ¿no? O sea, y muchas veces estaban en conflicto. Y eso lo veías mucho que en los entornos donde la mujer tenía familia. Una mujer muchas veces no accedía a posiciones de jerarquía porque tenía familia, se alejaba, perdía esa posibilidad y terminaba yéndose y la empresa perdió un muy valioso recurso. Bueno, ese esquema está migrando, ¿no? O sea, esa forma de integrarse, no hace falta la presencialidad para seguir trabajando. O sea, y la forma de trabajo posteriores muchas veces son con menor cantidad de horas, con una forma mucho más remota, pero hoy no se pierde generalmente ese recurso, como era antes. La separación entre el trabajo y la vida, ¿no? Vos trabajabas, hoy se está buscando, cuando vemos el workation, se está combinando las opciones y la gente por ahí va de vacaciones y hace trabajo. No es lo ideal, pero ahí no es más aceptado que antes. El tema de las adversidades de la vida en el ámbito del trabajo y en el ámbito de la casa, ¿no? O sea, llevar el trabajo a la casa o llevar cosas personales al trabajo, hoy también está como mezclado. La gente se acepta mucho más en la casa trabajar, como se acepta mucho más en el trabajo las dificultades o las adversidades que uno tiene para tener en cuenta a la persona de una manera diferente a como era antes. Y también el tema de que el balance estaba asociado a que uno cobraba
un sueldo y que con ese sueldo me sirve y ya es suficiente. Quédate conforme, que es lo que con ese sueldo nos sirve para vivir. Pero no, y infinitas cantidades de personas que ganan muy bien y que están dispuestas a dejar el trabajo corporativo. Digo corporativo, como puede ser también una empresa de una pyme, pero en el ámbito corporativo se da mucho. O sea, donde ese concepto de que con la marca o con el posicionamiento de esa marca o la relevancia era suficiente, no, hoy no es suficiente. ¿Tá? Hoy se busca buscar la satisfacción, buscar el tema de el cumplimiento de los logros personales y de los logros dentro del trabajo, las dos cuestiones, el hecho de ir buscando beneficios a lo largo de la relación laboral, ¿tá? Y que se busca ese sentido también de propósito y significado de las personas. Así que bueno, a modo de cierre era un poco plantear estos cambios de paradigma que se están dando, que no es las fronteras no son tan claras, en algunas industrias se dan más aceleradas, en otras todavía están pendientes, en algunos países más, en otras menos, pero sí alertar para tener en cuenta que desde el punto de vista legislativo es importante empezar a trabajar si un país o una región quiere ser competitiva a nivel global, de poder tener legislación acorde a los nuevos tiempos, ¿tá? Porque si no, el hecho de retener y tener ventajas corporativas, ¿no? Corporativas desde el punto de vista de tener corporaciones y negocios cerrados, se hacen muy reducidos y en el tiempo, si no se ve más allá de esa visión cortoplacista, nos va a pasar por a todo, nos va a pasar la competencia nos pasa por arriba. Así que bueno, es todo un desafío para Por todos. supuesto, Cristian, que es un desafío y realmente es, mira, a medida que ibas charlando y contando un poco las anécdotas y la experiencia y todo lo que fuiste diciendo, se me cruzó la siguiente idea. Yo creo que le agregaría a estos cambios paradigmáticos el cambio de modelo de negocios. O sea, Bien. yo creo que el cambio de modelo de negocio hoy es sumamente necesario para que el modelo de negocio se adapte a las personas. Es decir, yo creo que con todas estas nuevas modalidades de trabajo, que ya quedaron obsoletas en el tiempo. Entonces, si se cambian los modelos de negocio y se piensa un negocio desde las personas, yo creo que ahí cambiaría un poco, ¿no? Todo también. Se podría incluir directamente todos estos grandes cambios que se están proponiendo, ¿no? Más que nada, llevarlos desde el exterior a Argentina, porque muchas veces yo creo que estas ideas son geniales y cómo se ponen en práctica en el mundo. Entonces creo que con un granito de arena que nosotros como especialistas en recursos humanos, creo que tenemos también la necesidad de colaborar con las empresas para que transformen el modelo de negocio. Y a partir de ese cambio del modelo de negocio, puedan empezar a incorporar estas excelentes ideas, ¿no? Porque me parece que desde el punto de vista local a veces el negocio es muy rígido y no están abiertos, y nosotros como consultores, creo a mi entender, que posiblemente podamos colaborar mucho y que la profesión nuestra pueda colaborar también junto ¿no? a la empresa en decirle, bueno, acá hay que hacer un cambio, pero un cambio también de modelo de negocio para permitir que estos cambios se implementen. Me parece, ¿no? Te iba escuchando y digo, qué interesante para poder aportar a la profesión nuestros conocimientos desde este lugar. Es decir, cambiemos el modelo de negocio, pero teniendo en cuenta, porque también desde el momento que nace el modelo tradicional de trabajo, no se tuvo en cuenta este cambio de modelo. Seguimos con el mismo modelo de negocio y queremos cambiar las personas, ¿no? Coincido que el modelo de negocios, principalmente lo que son tecnologías, ¿no? Si nosotros tenemos en Argentina algunos unicornios que de alguna manera han trabajado con ese cambio de modelo que planteas, pero no es, como vos bien remarcás, son excepciones, no la generalidad. Hoy igual uno contrata personas más en tecnología que son a nivel global, es un mercado más regional, o sea, no, la forma de contrato casi
superan las barreras en cuanto a lo que es las fronteras físicas, pero la legislación sigue estando, o sea, tiene que estar marcada a un lado. Hay que, Y se da muchos casos, claro, el hecho que las empresas terminan, bueno, en el caso de Argentina es muy puntual y muy particular, pero terminan yendo a lugares donde los entornos de reglas de juego son más estables para poder trabajar, porque esto se hace en muchas empresas, pero el modelo de negocio que vos planteás es cierto, tiene que erradicarse, cambiar, y en muchos casos se da el caso pero sí es muy bueno lo que estás planteando, porque es tomar conciencia respecto de que la forma tradicional dejó de serlo. exacto, no me parece, no sé, Rodolfo, que querés aportar, que te gustaría aportar, porque me parece que es un tema de debate muy interesante que se puede abrir y decir, bueno, no podemos seguir, a mi criterio, desde las relaciones laborales de convenios colectivos del año 73, y estamos en el 2023, han pasado 50 años de esos convenios colectivos también, ¿no? Me parece. No te quepa duda. Mira, cuando escuchaba esta excelente exposición que nos hizo Cristian, realmente hermosa, porque completa, instructiva, yo pensaba y digo, uno siempre está pensando y diciendo cuántos cambios regulatorios nos hacen falta, cuántos cambios legales. Y cada vez escuchándolo a Cristian dije, todos los que yo pensaba, me quedé corto. Me quedé corto. Si no tenemos ese cambio de reglas que no solamente a nivel legislativo, sino que se pueden meter dentro de la sociedad, estamos separados del mundo. No hay forma. Comparto totalmente lo que estabas comentando y que es un tema de debate excelente que se va a tener que terminar dándose, porque esto es la evolución, es la cultura. En el mundo es igual, cuando ustedes decían, en las sociedades, en las naciones, es progresar, estar o desaparecer. Eso le pasa a las naciones también. O sea que, y no estoy hablando de un país, estoy hablando de una sociedad. Nos hace falta mucho de eso. Y otra cosa que me saltaba a la cabeza con ejemplo, de acuerdo a lo que decía Cristian, tengo la hija de un amigo que se fue, la trasladaron a Inglaterra. Y como la nena, viste, hay que ser pobrecita, está solita, la tengo en Instagram. Y estoy toqueteando el Instagram de ella, le mando, qué lindo, que que lo empiezo a ver cada 2 por 3 que está en Croacia, que está en Suecia, que está en Italia. Y después le pregunté, discúlpame, ¿vos vivís de vacaciones? Dice, no, ¿sabés lo que pasa? Es que pude arreglar en la empresa que como yo hago el trabajo a distancia, me voy y arreglé para irme y a lo mejor estoy en Croacia, pero dedico 3, 4 horas, hago lo que tengo que hacer. O sea, vive de vacaciones, trabajo, es esto último que nos decía Cristian. Y otra cosa que también me saltó a la cabeza, que se lo comenté a Cristian la semana pasada, que yo en el estudio buscamos profesionales, ingenieros, líderes, pero es raro que nos pidan un asistente administrativo o algo por el estilo. La vez pasada nos vino una búsqueda de esa naturaleza y con una muy buena paga mensual. Yo me miré con mi socia y le dije, ¿qué negocio más fácil? O sea, imagínate, una asistente administrativa con conocimiento contable, no contadora, por favor, y con una muy buena paga. Tardamos como 2 meses. Uno de los requisitos es que fuera a trabajar los 5 días por semana en el microcentro. De cada 20 que veíamos, 19 ni querían escuchar la posibilidad por eso. Al final cubrimos la vacante, por supuesto, ¿no? Pero todo lo que nos estaba comentando Cristian ya se palpa en la realidad, ¿no? Todos los días. De lo cual va un desafío también para el empleador de repensar el puesto, ¿no? O sea, al margen de esto, porque hay que ver si es sostenible la posición.
pero digo, de Claro. cómo hoy, más que nada para competir con otros, porque por ahí otro le está planteando los 4 días o 3 días. Totalmente. Entonces, por ahí esta posición está, pero por ahí con un menor nivel de remuneración, un poquito más, pero le da más flexibilidad. Indudablemente. Aunque fuera así, pero digo, desde el punto de vista del empleador, esto es lo que estamos planteando, repensar que una posición, como era antes, no necesariamente tiene que ser ahora igual. Increíble, increíble realmente, increíble, es una realidad que estamos palpando constantemente. Y otra cosa que a mí, bueno, me quedó en el tintero es nunca olvidarnos de dos cosas, dos aspectos fundamentales que son el liderazgo y la comunicación. O sea, los líderes en cualquier orden donde nos desempeñemos, líder no quiere decir ser presidente, ¿eh? Los líderes tenemos que impulsar y facilitar la instalación de la nueva cultura. Y particularmente lo tenemos que hacer teniendo cuidado, como hoy me gusta decir, con los buques más lentos de la flota. O sea, los buques más lentos de la flota son aquellos que les cuesta. Y creo que es también nuestra responsabilidad poner nuestro foco y nuestro esfuerzo en no orientarnos hacia una política del descarte, sino hacia una política de la inclusión, para permitir pasar ese trance de cambio cultural y de nueva vida, como nos dice, o de New Work, como nos comenta Cristian, a la mayor cantidad de gente posible, a todos si es posible. Y otra cosa es la comunicación. O sea, sin comunicación nunca hay liderazgo. Y siempre me acuerdo de lo que decía Goleman, el líder visionario, aquel líder que le muestra a la gente para qué está en el equipo y hacia dónde van. Y no es tan común a veces que tengas líderes que te están diciendo constantemente hacia dónde vas y qué papel juega cada uno en el equipo. A veces, y llevando esto a otro extremo, muchos éxitos de los grandes líderes de fútbol, digamos, es que saben armar un equipo, decirle hacia dónde van y de qué juega cada uno y de qué juegan todos juntos. Y a veces cuesta en las organizaciones observar ese mismo espíritu. Por eso el liderazgo, bien entendido, con respeto, con una actitud de servicio hacia la gente y con una comunicación visionaria que les permita comprenderlos, entenderlos, facilitarles todos este tipo de cosas, ayudar a la organización o a la empresa, sea pyme, sea grande, lo que sea, a incluir estos cambios, bueno, que es una de las más grandes responsabilidades. Un gran desafío, ¿eh? Grandes Además de desafíos. responsabilidades, creo que es un gran desafío para nosotros y para las nuevas generaciones. Indudablemente, indudablemente, Un gran indudablemente. desafío, ¿no? Así que bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento. Gracias, Cristian, realmente felicitaciones. Y ojalá que entre todo y entre la profesión también podamos, ¿no?, poner nuestro granito de arena de lograr esta transformación cultural que las empresas necesitan en la Argentina. Y lo mismo, Rodolf, también te agradezco muchísimo a todos los que no han tenido el deseo de estar con nosotros en este momento. Les agradecemos mucho. Los invitamos a participar en la Comisión de Recursos Humanos y a disposición de lo que ustedes necesiten. Y muy buenas tardes. Buenas tardes.